Muy buenos días. En el marco del programa de liderazgo y la profesionalización educativa a través de recursos digitales a distancia, hoy contamos con la presencia de Kate Sobel. Kate es socia de TNTP, está liderando el lanzamiento del programa New York Charter Plus. Ella llegó a TNTP como una especialista de gestión de talento, responsable de apoyar a un equipo de directores de escuelas públicas de Nueva York con la implementación del nuevo piloto de evaluación de maestros de calidad. Antes de unirse a este equipo, Kate fue directora de Camino Nuevo Charter Academy, una escuela de alto rendimiento en Los Ángeles, que sirve a estudiantes de escasos recursos, en un programa académico riguroso donde preparan a los estudiantes para la universidad. Bajo su dirección, la escuela fue galardonada como Escuela Distinguida en el estado de California en el 2009, y con el Premio Nacional de Oro de EPIC para las escuelas charter. Kate comenzó su carrera en la educación como maestra de primer grado en Compton, California, con Teach for America. Después de 5 años en el aula, Kate se unió a Teach for America como directora general del instituto en New York y Los Ángeles. Kate completó su licenciatura en la Universidad Tufts y una maestría en Administración, Planificación y Política Social en la Escuela de Educación de Harvard. Junto con ella la acompañan Ángela Maldonado. Ángela eligió unirse al programa Phillip Plus después de su trabajo en las escuelas públicas del condado de Prince George, donde se destacó por su liderazgo y apoyo en la efectividad del maestro. En el condado de Prince George, Ángela trabajó con el personal directivo de la oficina central para apoyar a los directores en la implementación de un nuevo sistema de evaluación docente. Antes de su trabajo allí, se unió a la educación como maestra en Teach for America en Filadelfia, donde impartió clases de inglés en una escuela secundaria del distrito. Y ahí llevó a sus estudiantes a crecimientos significativos en las pruebas del estado. Durante este tiempo, ella también fue presentada en el programa de televisión Educación de la Nación en la cadena NBC como un modelo ejemplar de la enseñanza. Después, Ángela se unió a Teach for America como tutora, asesorando a maestros de nuevo ingreso en Filadelfia, llegando a más de 2,000 estudiantes a través de esos maestros que ella entrenó. Como directora, Ángela supervisa Phillip Plus, gestiona el equipo técnico de Filadelfia, se encarga de la visión y la estrategia del programa. En el 2015 fue nombrada en la revista Forbes como dentro del rubro 30 líderes de 30 años en la lista de los educadores influyentes. Ángela completó su licenciatura en Ciencias y Finanzas en la Universidad Estatal de Pensilvania y tiene una maestría de la Universidad de Pensilvania en el Departamento de Educación. La conferencia que ellas nos presentan se llama Liderazgo basado en datos. Bienvenida. Muchas gracias a todos por tenernos aquí. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para hablar con ustedes acerca de cómo usar liderazgo enfocado a datos en su trabajo en las escuelas para apoyar el logro académico de los estudiantes y para pensar cómo ser estratégicos en el liderazgo a través del curso del año. Hoy vamos a tener 3 objetivos. El primero es asegurar que estamos utilizando los datos de una forma que impacte los resultados de nuestros estudiantes. El segundo es que queremos evaluar nuestra propia línea base, donde usamos prácticas que apoyan el rendimiento de los estudiantes y cómo podemos adaptar nuevas prácticas para promover el éxito académico de nuestros estudiantes. El tercer objetivo es identificar sistemas y estructuras que podemos implementar en nuestras escuelas para apoyar una cultura basada en datos que motive a nuestros estudiantes y a nuestros profesores. En su trabajo como supervisores y como directores en las escuelas, esta es una parte importante del trabajo que están desarrollando en su trabajo y sus responsabilidades para asegurar el éxito de sus escuelas. En nuestras escuelas tenemos muchos tipos de datos diferentes disponibles.
Tenemos datos nacionales, datos de nivel escolar, de las evaluaciones que aplicamos a través de los grados. Tenemos datos a nivel aula y podemos aprender mucho de observar el trabajo de nuestros estudiantes. Toda esta cantidad de información puede ser abrumadora y puede ser difícil saber cómo utilizarlo de la forma más significativa para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. Nuestro trabajo el día de hoy es considerar dos grandes ideas. La primera es qué hacer, cómo pensar en lo que más impactará el logro de nuestros estudiantes con toda esta información en la mano. Queremos aprender de los líderes que actúan en tiempo real, líderes que ven los datos y toman decisiones basadas en los datos sin desperdiciar tiempo, porque cada minuto es importante en la estructura de nuestros estudiantes para promover su éxito. Lo que tenemos aquí es un grupo de datos que representan el éxito de los estudiantes en Nueva York, de donde soy yo, pero la historia es universal. Quiero que veamos esta gráfica que analiza un libro que se llama Guiado por Data, que fue escrito por un líder educativo muy respetado en los Estados Unidos. Lo que él hizo, es que mapeó el rendimiento de las escuelas en Nueva York. En la parte de abajo pueden ver los porcentajes de estudiantes en las escuelas que viven en pobreza. Del menor número a la mayoría de los estudiantes de este lado que viven en pobreza. En el eje vertical pueden ver el rendimiento que tienen en sus exámenes estatales, de la más baja a la más alta. Lo que vemos cuando vemos a los puntos que representan a las escuelas de Nueva York es que hay un grupo desafortunado en el fondo, donde la mayoría de los estudiantes que viven en pobreza tienen rendimiento más bajo en las evaluaciones estatales. Pero no tiene que ser así. Si vemos, también hay escuelas en la parte de arriba que atienden a la mayoría de estudiantes que viven en pobreza y sobrepasan otras escuelas en su rendimiento en exámenes estatales. Estas son las escuelas cuyas buenas prácticas hemos visto para apoyar la investigación de lo que vamos a exponer hoy. Tomen un momento para pensar cómo se vería esto aquí en México. ¿Es la historia la misma? ¿Pueden ustedes señalar cuáles son las escuelas que queremos replicar sus mejores prácticas? Esto es lo que queremos aprender para hacer un mejor trabajo que apoye el éxito de nuestros estudiantes. Muchas gracias nuevamente por tenernos aquí. Hay tres tipos de datos que tenemos que considerar cuando estamos viendo la información. La primera es datos a nivel de estudiantes, que es cómo estudiantes individuales están teniendo rendimiento en sus clases. El segundo es a nivel aula, que dice cómo un salón está teniendo rendimiento. El tercero es donde la mayoría de ustedes probablemente pasan la mayoría de su tiempo, es información a nivel de todas las escuelas. Y entonces viendo las escuelas, viendo esta información, es qué podemos hacer como líderes para saber como líderes qué podemos hacer para apoyar a nuestros maestros. Mirar los datos es el primer paso, pero no puede ser el primero que tomemos. Lo primero que tenemos que hacer es ver los datos que tenemos y de ahí, como líderes educativos, somos responsables por crear una cultura enfocada en datos donde nuestros maestros constantemente reflexionen sobre su eficacia sobre la evidencia de lo bien que están haciendo sus estudiantes. Tenemos 4 principios básicos para construir y mantener una cultura enfocada en datos. El primero es el liderazgo. El segundo, el desarrollo profesional. El tercero,
un calendario que nos permita ver cómo estamos priorizando nuestro tiempo alrededor de los datos. Y el cuarto son las buenas prácticas. Vamos a desglosar cada uno de ellos ahora. El liderazgo. Aquí es donde ustedes están probablemente pensando y pasando la mayoría de su tiempo, reflexionando cómo ustedes pueden apoyar a sus escuelas, a sus directores y a sus maestros para utilizar datos para impactar su práctica. Su trabajo como líderes es crucial y es difícil. Ustedes están apoyando muchas escuelas a lo largo de sus regiones y aquí es donde es nuestro rol liderar a los maestros a través del análisis de datos y apoyarlos en pensar qué tienen que hacer diferente como resultado de lo que sus datos nos están diciendo. Desarrollo profesional. Aquí es donde es nuestro trabajo como líderes el crear el entrenamiento para los maestros para analizar los datos, pensar cómo utilizarla y crear evaluaciones que les permitan recolectar datos para pensar en lo que los estudiantes están aprendiendo. El entrenamiento es importante para el desarrollo de nuestros profesores para ver qué están aprendiendo los estudiantes. Quisiera que se tomaran un momento para pensar qué entrenamiento están ofreciendo a los maestros para pensar cómo están utilizando los datos en su práctica docente. Si ustedes identificaron que están dando entrenamiento para hacer un análisis de datos eficiente, va a ser un área en la que vamos a estar hablando dentro de un rato y vamos a beneficiarnos de la experiencia que ustedes aportan. Calendario de implementación de datos. Como un líder, es nuestro trabajo crear los tiempos para que los maestros y los directores puedan hacer este trabajo. Tenemos que crear los espacios para ellos, para que puedan ver los datos, reflexionar de ellas y colaborar uno con el otro y pensar cuáles son sus próximos pasos, qué necesitan hacer como resultado. Pero tenemos que proveer los tiempos y espacios para que puedan hacerlo. Tomen un minuto y piensen cuánto tiempo dedican actualmente para ver y reflexionar sobre los datos. Recolectar mejores prácticas. Aquí es donde se puede impulsar a los maestros que lo hacen bien. Ustedes ya pueden estar pensando en maestros en su sección que son ejemplos de cómo se ve la utilización de datos en su práctica docente como modelo para otros profesores. Estos son los ejemplos que queremos tener de nuestras escuelas y utilizar como modelos para otros maestros para apoyarlos en su trabajo y que ustedes también estén pensando qué escuelas hace esto de manera particularmente buena y que pueden también traer como ejemplo de lo que es posible cuando una escuela completa está utilizando una cultura enfocada en datos para orientar el trabajo que realiza. En nuestro trabajo con líderes escolares nos gusta pensar en cuatro acciones clave que los directores pueden hacer para asegurar que estén promoviendo una cultura enfocada en datos y haciendo este trabajo realidad en sus planteles. Existen 4 que están señaladas aquí. La primera es considerar qué evaluaciones existen en las escuelas. En el tiempo entre los exámenes nacionales, queremos preguntarles a nuestros líderes educativos qué están pidiendo a que sus maestros evalúen en sus salones y qué nos dicen esos datos sobre si los estudiantes van por buen camino para alcanzar los objetivos que se establecen para ellos.
Pensamos que tomar tiempo para analizar los datos y ver qué tendencias nos dicen los datos sobre sobre el rendimiento de los estudiantes y quiénes estudiantes están haciendo algo correcto y quiénes necesitan apoyo adicional. El tercero es qué acción podemos tomar una vez que analizamos los datos. Y aquí es el hecho de que actuemos basados en los datos en tiempo real toma lugar. Aquí es donde pedimos que los profesores rediseñen sus planes educativos, utilicen los datos y piensen si necesitan quizás enfocarse en estudios particulares o reforzar conceptos claves que los estudiantes pueden haber perdido. Todo esto solo será efectivo si nosotros los líderes tenemos una cultura enfocada en datos fuerte. Necesitamos que los profesores estén motivados para hacer este trabajo. Queremos que los estudiantes prosperen y este trabajo que hemos hecho para promover una cultura enfocada en datos es nuestro trabajo como líderes mantener. En este punto de nuestra sesión hemos hablado, porque esto es importante para los estudiantes que más lo necesitan. Hemos hablado cuáles son algunos de los estrategias para que los líderes puedan hacer esta estrategia una realidad, y ahora queremos llevar a cabo un ejemplo de una buena práctica a través de un ejemplo en una escuela en los Estados Unidos. Sean Connelly, el director del que vamos a hablar en un minuto, es un supervisor como ustedes que trabaja con líderes educativos en Filadelfia, donde nosotros estamos entrenando a directores. Él está llevando sus mejores prácticas como director y las está utilizando para apoyar el trabajo de sus líderes. Esto es algo que nosotros esperamos que también estén haciendo ustedes como supervisores en Guanajuato. En un momento le vamos a pedir a Rafael que nos ayude a leer el caso de estudio que ustedes van a poder ver en las diapositivas. Conforme él vaya haciendo esto, quiero que ustedes piensen dónde ven evidencia de estos factores en el estudio de caso. ¿Cuáles son las cosas que él hizo para apoyar evaluaciones fuertes, para crear tiempos y espacios para que sus maestros puedan analizar los datos y dónde sus maestros pueden utilizar la data de manera colaborativa? ¿Cuáles son las acciones que los maestros tomaron en sus escuelas una vez que analizaron los datos? ¿Y cuál es la evidencia que pueden encontrar que la cultura enfocada en datos hizo esto, donde la gente estaba enfocada en datos y comprometida a que sus estudiantes tuvieran éxito en respuesta a los datos? Con esto, Rafael va a leer la historia, que también está en las diapositivas para que ustedes las puedan seguir. La escuela Morrell Park, los datos en el cuarto de guerra. La historia. Cuando Sean Connelly inició como director, la escuela Morrell Park era, históricamente, una escuela fracasada, una escuela pésima. El logro de los estudiantes había permanecido consistentemente por debajo del 50% del nivel de proficiencia, a menudo con puntajes entre 13 y 29. La escuela era zero-based, lo cual significaba que cada maestro tenía que volver a aplicar para su puesto, volver a pedir trabajo, y el director Connelly podía decidir a qué maestros contratar. Recordemos que en Estados Unidos el sistema es diferente al nuestro. Allá, cada escuela elige a su personal. El director Connelly identificó rápidamente a la mejor maestra de la escuela y le pidió a ella que dejara que los otros maestros vieran lo que estaba haciendo. Al pedirle a la maestra que fuera su modelo, maestra entrenadora, el director Connelly envió un mensaje a los maestros. Ellos necesitaban compartir sus mejores prácticas los unos con los otros. Los maestros empezaron por crear una evaluación de matemáticas mensual común, la misma evaluación para todos los alumnos, y analizaron los resultados para determinar cuáles habilidades necesitaban instrucciones para toda la clase, pequeños grupos de repaso o apoyo individual. Cuando analizaban los resultados como equipo, los que enseñaban en el mismo grado, si uno de los maestros tenía mejores resultados en un estándar y a otro le iba mejor en un estándar diferente, el equipo juntaba a todos los estudiantes del grado en nuevos grupos a los cuales les enseñaba el maestro más hábil en ese estándar en particular. Si bien los maestros no pudieron crear una evaluación común para literatura en el ciclo 2016-2017, ellos crearon una rúbrica de escritura amigable para los niños e hicieron que los estudiantes analizaran las respuestas escritas y que editaran las propias para satisfacer la rúbrica.
En el ciclo 2007-2008, el director Conley concentró sus esfuerzos en literatura. Él incorporó textos nivelados a nivel de los estudiantes y planes de lectura individuales basados en los resultados de la evaluación de lectura. Él incrementó el tiempo de instrucción, el tiempo de enseñanza y las oportunidades para los otros maestros para nivelar a los estudiantes que necesitaban apoyo extra. La oficina principal fue transformada en un cuarto de guerra, donde toda la información de las evaluaciones era publicada, de modo que los maestros y padres pudieran verla. Cada reunión de academia, las reuniones por maestros que dan la misma materia, empezaba con celebraciones y con algún tipo de información, datos acerca de los estudiantes. La conversación entre los miembros de cada academia iba de el examen no es justo a qué tenemos que hacer para movilizar a los estudiantes. La tarea era diferenciada para las necesidades de los estudiantes y el programa de matemáticas del distrito continuó proveyendo a los maestros con oportunidades para la enseñanza de un estándar alineado al rigor de los exámenes estatales. Después de mejoras regulares en el ciclo 2006-2007, los resultados se dispararon en los ciclos 2007-2008 y 2008-2009. Una escuela que una vez tuvo menos de cada uno de 5 estudiantes en un nivel de proficiencia había triplicado su desempeño y sus logros. El director Conley había transformado una institución fracasada en una verdadera escuela de aprendizaje. Factores clave para la implementación de una rúbrica. Evaluaciones provisionales comunes. Mediante la creación de evaluaciones comunes de matemáticas, los equipos de maestros que enseñaban el mismo grado fueron capaces de analizar los resultados de manera conjunta, de establecer metas comunes y planes de estudio. Planes de acción del maestro. La decisión estratégica de repasar los estándares difíciles de acuerdo con las fortalezas de los maestros fue un acercamiento creativo para hacer la enseñanza más efectiva. En este momento quisiéramos que ustedes hablen con las personas alrededor de ustedes qué vieron en este caso de estudio y mientras piensen en estas preguntas que están al frente, cuáles fueron los ejemplos de los directores o los que aprendieron hoy que salieron hoy en este caso de estudio de Sean Conley. ¿Cuáles fueron algunas de las estrategias que utilizó junto con sus maestros para promover instrucción basada en datos en su escuela? Y cuáles son algunas de las cosas que ustedes pueden llevarse a sus regiones y a su trabajo en las escuelas que pueden construir en estas mejores prácticas del ejemplo. Vamos a tomar 10 minutos en nuestras mesas para hablar con la gente alrededor de nosotros sobre lo que escuchamos en este caso de estudio. Ustedes también tienen el caso de estudio en su plataforma, si les gustaría releerlo.
No te queda aquí cerca, porque luego las escucho. Pero en ese tema sí. Como que ahorita se le olvida y ¡oh! Y también sí yo no estoy diciendo. Les van a dar el micrófono. Pónganse de acá.
Vamos a tomar 5 minutos más y luego voy a pedir que algunos voluntarios compartan los resultados de sus discusiones. Vamos a reunirnos nuevamente acá entre todos. Es maravilloso verlos a todos trabajar con este estudio de caso, conectarlo con lo que empezamos en esta sesión y con algunas de las prácticas que ustedes están viendo en las escuelas de supervisión.
Nos gustaría escucharlos compartir algunos de sus ejemplos que ustedes vieron y que son importantes en este estudio de caso. Nos vamos a acercar a ustedes con un micrófono y si quieren compartir, por favor, levanten la mano. Para empezar con esto, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que Sean Conley implementó como líder en Morale Park para recolectar mejores datos utilizando evaluaciones? ¿Algún voluntario? Comentábamos que es importante partir de la humildad del ser humano y reconocer en los demás ese gran potencial que tienen con la finalidad de que puedan salir adelante, y es lo que generalmente debemos hacer manejando lo que es la nueva cultura de trabajo, la nueva cultura de sistematización de datos para que las cosas puedan salir adelante. Sí, y vimos que Sean Conley tomó ventaja del capital humano de sus profesores al promover colaboración entre ellos y también tomando tiempo para celebrar. Él realmente entendió cómo es un gran riesgo para los profesores y cómo puede ser un cambio en la forma en la que los profesores trabajan cuando les pedimos que vean información y la hagan pública. Cuando vemos las conexiones entre el rendimiento de un profesor y cómo se traduce en el rendimiento de sus estudiantes. Y entonces es importante que todos estemos tomando tiempo para celebrar y apreciar a la gente, como usted dijo, que están haciendo este trabajo en nuestros planteles. Hubo un par de sistemas específicos que implementó alrededor de la evaluación para matemáticas y para lectura. ¿Alguien puede compartir algo que los maestros de Morale Park hicieron en temas de matemáticas y lectura para promover mejores evaluaciones en sus escuelas? ¿Otro voluntario? Gracias, buen día. Bueno, algo que destacamos aquí mi compañero y yo en la conversación es que se hacía un análisis por grado de manera conjunta. En el caso de los docentes, además de establecer metas comunes y planes de estudio. También comentábamos que estos planes de estudio del docente se toman decisiones estratégicas para repasar los estándares, en este caso los estándares curriculares, y advertíamos que en algunos o en varios casos que se han conocido se ha realizado de una forma similar al interior de las zonas de trabajo. Sin embargo, pareciera ser que en ciertos casos, y a reserva de este Consejo Técnico Escolar pasado en el que se destacan algo que tiene que ver con estos datos, habría que revisar hasta dónde está el avance o si aún sigue siendo algún área de oportunidad que atender. Es interesante. Gracias. Me da gusto que haya tocado este punto. Cuando pensamos en que los maestros colaboren con los datos, requiere que su trabajo sea colaborativo, sus planes de estudio sean colaborativos. Este es otro elemento de la cultura que necesita ser establecido en nuestras escuelas si queremos que la gente trabaje conjuntamente para aprender de las mejores prácticas de su staff. Usted tocó este punto sobre si esta es una oportunidad para nuestras escuelas aquí en México, y yo me pregunto si ustedes ven que los maestros hacen lecciones compartidas en sus escuelas y utilizan métodos de evaluación conjunta, o es un paso importante que tenemos que tomar después de hoy. Uno de los beneficios que Sean Conley encontró cuando animó a su staff a que hiciera estas evaluaciones conjuntas fue
se unía a este punto de las celebraciones. Entonces, él fue capaz de identificar cuáles maestros tenían los mejores resultados en sus exámenes y cada uno veía esas clases para ver qué estaba haciendo ese maestro que yo pudiera hacer con mis estudiantes. ¿Cómo puedo aprender de mis colegas que son otros maestros del plantel? Esto nos lleva a la parte del análisis. ¿Cuáles fueron las maneras en que Sean Conley animó a los maestros para analizar los datos que ustedes pueden llevarse y aplicar en las escuelas con las que trabajan? ¿Cómo hicieron los maestros en Morrell Park para analizar los datos? Se partió de un proceso, pero gracias a la participación de John, en donde él de alguna manera, primero lo que fue hacer con él mismo fue una evaluación precisamente para ver cómo estaba y sondear toda la escuela. Una vez que lo logró, dio la persona más idónea para que compartiera con los demás sus experiencias y de esa manera poder seguir adelante. Posteriormente, trabajar con los alumnos, que fue una parte central en donde pudieron empezar a arrancar, pero algo muy que fue la base también de todo esto, fue el involucrar a los padres de familia, precisamente para que fuera un trabajo compartido y analizar resultados de esas evaluaciones para poder ver de dónde estaban a dónde iban a llegar. Las acciones que ellos a su vez implementaron era ya con una nueva cultura institucional. Sí, frecuentemente vemos evaluaciones que es algo que priorizamos en las escuelas, pero una vez que son aplicadas, son guardadas. En esta escuela las evaluaciones fueron traídas a la realidad porque el director puso estructuras y tiempo para el staff para que pudieran trabajar de manera conjunta. Angela habló sobre la importancia del tiempo y de crear esos espacios en nuestras escuelas. Es uno de los recursos más valiosos que podemos aportar a nuestros maestros si queremos que utilicen los datos que surgen de las evaluaciones. Finalmente, queda la acción. Y hay un número de acciones que los maestros en Morrell Park tomaron en respuesta a los datos. Nuevamente, pensando en las escuelas a nivel escolar, hasta las respuestas para los estudiantes. ¿Hay alguien que pueda decirnos cuáles fueron las mejores prácticas que encontraron en este caso de estudio que tienen que ver con planear con los datos en la mano? Gracias. Sí, podríamos decir que luego del análisis de los datos se detectaban cuáles eran los contenidos que presentaban mayores deficiencias y de ahí se partía. Ahora, considerarlos. Sucede algo similar en nuestras regiones en esos tiempos. En la reunión de colegiado pasado se acaba de analizar los resultados de Planea, que se aplicó a cuarto grado, y el diagnóstico a todos los demás. Hay un sistema que permite detectar cuáles fueron los contenidos donde la menor cantidad de alumnos respondió correctamente. Entonces, para que el colegio planee las metas de su ruta de mejora, de su estrategia global de mejora, y esto les era muy interesante en sus presentaciones. Darle atención a estos contenidos que resultaron when responding to the assessment. Este es un ejemplo perfecto de cómo queremos juntar los resultados y la instrucción. En lugar de pensar en la evaluación como la parte final de la historia, podemos pensar como aquí, como nos está compartiendo hoy, como el principio del trabajo, donde planeamos desde estos datos, repasando nuestras propias prácticas para enseñar, donde nuestros estudiantes están teniendo dificultades. Lo que comenta el maestro son los resultados de una evaluación externa que se aplica una vez al año. Pero tenemos datos
que nos dan la práctica diaria, que tenemos la posibilidad de hacer cortes más breves, en el caso de la lectura de comprensión, en el caso de la escritura y en los procesos de matemáticas. Son evaluaciones internas que también nos dan datos interesantes para tomar las decisiones inmediatas. Tenemos datos también más frescos, que es el día a día del maestro, y que esos datos también son muy interesantes, que no debemos perder de vista y que se debe ver reflejado en las decisiones que toma el maestro, el director, el supervisor, el jefe de sector, los padres de familia y el propio niño. Así es que tenemos muchos datos, tenemos la necesidad de hacer buen uso de esos datos, un buen análisis para una buena toma de decisiones que será reflejado en el desempeño de los alumnos. Gracias. En su respuesta escucho la importancia de considerar los múltiples actores que están involucrados y que les importan los datos. Están los maestros que la utilizan para planear sus lecciones. Está también la habilidad que los líderes educativos tienen para asegurar que los datos lleguen a las manos de las familias y de los padres que pueden apoyar el éxito de sus hijos en las escuelas. Y en los mejores casos también vemos los líderes y profesores empoderando a sus estudiantes con los datos mismos para que los estudiantes puedan guiar su propio trabajo duro para obtener las ganancias en respuesta a las instrucciones, a las lecciones. En el caso de Moral Park, vimos que existen muchas capas de respuesta a los datos hasta los estudiantes. Es nuestra responsabilidad como adultos en la escuela asegurar que la gente esté motivada alrededor de los datos. Y esta es la parte más difícil, especialmente cuando los datos nos dicen que los maestros y los estudiantes están viendo complicaciones. Y esta es responsabilidad personal de los líderes, el promover esto. Esto nos lleva a la cuarta categoría acerca de la cultura. Aquí hemos hablado de cosas como celebrar los éxitos de nuestros estudiantes y maestros en respuesta a los datos, crear oportunidades para que la gente pueda colaborar al ver los datos. Estas son cosas que todos tenemos que crear y tenemos que crear un ambiente en nuestro plantel que lo promueva, y no siempre es el lugar en el que empezamos. Cuando yo era directora, yo llegué a una escuela donde la gente no le gustaban las evaluaciones, no querían usar los datos, querían cerrar sus puertas y no querían que yo entrara como directora. Era un ambiente donde todos estaban a cargo cada uno estaba a cargo de su salón, y había mucho trabajo que yo quería poner que yo quería establecer, como por ejemplo evaluaciones, pero cada que tomaba un paso en esa dirección la gente se espantaba, y era mi responsabilidad como directora el crear la cultura de seguridad donde la gente se diera cuenta que los datos que si los datos arrojaban que los estudiantes estaban teniendo dificultades, yo como director tenía responsabilidad y compartía la responsabilidad de por qué ese estudiante necesitaba apoyo y qué otro apoyo podía yo aportar como director de plantel, y cómo podía conectar a ese maestro con otras personas dentro del plantel que pudiera apoyar el éxito del niño. Con esta pregunta final, yo me pregunto, en el caso de estudio o en las escuelas donde ustedes trabajan, ¿qué están viendo que los líderes hacen para promover esta cultura y este ambiente donde la gente está motivada y es alentada a utilizar los datos en lugar de hacerse para atrás? Sé que en sus escuelas hay algunas buenas prácticas. Por favor, queremos escucharlas y escuchar los mejores ejemplos.
Sí se dan buenas prácticas y precisamente los resultados que nosotros tenemos en las escuelas, ahora los estamos sistematizando con la nueva cultura que nos han implementado las delegaciones regionales. Cada escuela hace un análisis de los resultados y los maestros participan en ello con la finalidad de ver las áreas de oportunidad de los alumnos y no esperar a que termine el ciclo escolar para apoyarlos. El apoyo debe darse a partir de que se recibe el alumno y de acuerdo a los resultados de diagnóstico, de tal manera que se empiezan a diferenciar los alumnos en cuanto a sus áreas de oportunidad con la finalidad de ver cuáles son las necesidades que tiene y poderles brindar desde ese momento, o sea, desde inicio del ciclo escolar, para ver cuáles son los resultados que esperamos al término del mismo. No esperamos a que termine, sino a partir de ahora. Esa es la nueva cultura que ahora tenemos y sí se está trabajando con los datos que nosotros tenemos y ponemos a la mesa de diálogo cada escuela con el propio personal. Lo que usted está reforzando con este ejemplo es el mensaje clave de la sesión de hoy, que es que no tenemos que esperar con los datos, lo tenemos que usar en tiempo real. Nuestra esperanza es que ustedes se vayan de esta sesión pensando en qué pueden hacer en sus escuelas el día de mañana y la próxima semana para aplicar algunas de estas mejores prácticas, porque los mejores líderes están operando con ese sentido de urgencia para responder a los datos de manera inmediata. En un momento vamos a transitar a los planes para lo que se llevan a sus escuelas. Antes de hacer eso, podemos escuchar a otro participante acerca de buenas prácticas que están viendo en sus escuelas. Sí, no sé realmente si sea una buena práctica, pero sí me parece que tenemos una cultura incipiente en el análisis de datos. Tenemos como una costumbre muy arraigada de que la información es para entregar a alguien más, con la expectativa de que alguien más la utilice. Y generamos mucha información en el aula, en la escuela, en la zona, en el sector. Pero cuando provocamos espacios de análisis de esa información, también muchas veces predomina la costumbre de maquillaje, de apariencia, o en muchos casos de buscar causas externas. Decimos, si es cierto, los alumnos no comprenden lo que leen, pero es porque los padres no apoyan, porque en las casas no tienen libros, porque, etcétera, siempre hacia afuera. Nos cuesta mucho trabajo generar una cultura de autoevaluación. Sí estamos iniciando en ello, pero falta mucho por hacer, porque también aquí hay una diferencia entre argumentar y decir conjeturas. Y me parece que vamos avanzando muy poco. Muchas gracias por su honestidad y por compartir este contexto con nosotros. Es la misma cosa que en lo que nosotros batallamos en los Estados Unidos. Hay algunas piezas de lo que usted está hablando que están por debajo de este cambio de cultura. Una es que necesitamos cambiar las mentalidades de la gente en nuestras escuelas, donde vemos nuestro éxito como los niños, como adultos, en el éxito de nuestros niños. Y uno de los mejores caminos que encontramos para encontrar este tipo de cambio es buscar dónde trabaja esto bien. Entonces, en una escuela individual, si vemos que un maestro está teniendo resultados increíbles con sus niños, nosotros promovemos eso y ya no decimos son nuestros niños y nuestras comunidades. Más bien decimos que nuestros niños y sus familias están en nuestros salones haciéndolo bien y queremos promover esta cultura. Existen veces en mi trabajo como líder y como apoyo a los directores donde aliento a
a la gente a mantener a los responsables a los adultos y para compartir los datos primero. Cuando implementamos prácticas de cultura basada en los datos, ellos empiezan a ver los éxitos basados en sus propios salones que regresan y los sorprenden. Y es una manera muy poderosa de cambiar mentalidades como lo veo yo mismo. La tercera cosa que yo diré sobre su comentario es que esto toma tiempo y no es fácil. Y por eso conectamos los sistemas y estructuras con la gente y con su trabajo, donde necesitamos animar a la gente a lo largo del camino y apreciar los riesgos que toman, porque solo juntos podemos cambiar esto, pero la más gente que esté involucrada y que acepte esto, más se involucrarán en esto. Así que agradezco su disponibilidad de tomar este primer paso con sus equipos, porque así es como tenemos que comenzar. Es nuestro primer paso y después tenemos que encontrar gente que se una con nosotros con nuestros estudiantes en mente. Tenemos otro comentario acá adelante. Dentro de este trabajo que se ha hecho, realmente las autoridades educativas se han ocupado a nosotros los supervisores de proporcionarnos algunos diplomados. El caso es donde nos están dando algunas herramientas para que nosotros fortalezcamos nuestra función en función de mejorar las escuelas o a un docente en particular. De manera muy personal en mi zona, con una estrategia que manejamos en el país que se llama la Estrategia Global de Mejora Escolar, me ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque reúno a conjunto de maestros que yo sé que tienen alguna área de oportunidad y en especial me dio muy buen resultado este ciclo escolar que terminó, porque eso es basado en el trabajo colaborativo de un equipo de docentes que no están incluso ni en la misma escuela, sino están en diferentes escuelas, porque aquí tenemos escuelas unitarias donde el director es profesor, es todo, y dio buen resultado este trabajo colaborativo. Entonces, bueno, pues es difícil porque tengo fuertes que digamos, personas que no quieren, pero bueno, ya con algunas que salgan adelante, en beneficio de los niños, obviamente, pues eso está fantástico. Estos son los ejemplos cuando ustedes piensan sobre los datos y que hay algunas escuelas en la parte de arriba que queremos capitalizar y asegurarnos que estemos utilizando en todas nuestras regiones. Lo que yo escucho aquí es que estamos hablando mucho sobre el potencial que los líderes educativos y directores tienen para promover este trabajo, pero no pueden hacerlo solo. Cuando tienes maestros que aprenden el uno del otro, es una nueva manera de avanzar en este trabajo. Y como vayamos identificando líderes y acercando gente y creando espacios para la colaboración como estas son las mejores maneras para mover este trabajo hacia adelante rápidamente. También hay algunos comentarios aquí que nos llevarán a la siguiente sesión juntos. Y esto es el recordatorio de que a veces nuestros maestros no hacen este trabajo porque no saben cómo hacerlo. Y es nuestra responsabilidad no solamente motivarlos, sino enseñarlos a hacer este trabajo de analizar los datos y aplicarles su práctica docente. Y esa va a ser la siguiente parte en el tiempo que tengamos juntos. Antes que cerremos esta sesión, durante los últimos 5 minutos, quiero traernos al exit ticket, a la parte de salida. Hemos hablado sobre mucho, hemos compartido algunas prácticas de la investigación que hemos hecho en los Estados Unidos, leyeron un caso de estudio y discutieron con sus colegas y escuchamos algunas de las mejores prácticas en el aula. Tomemos unos minutos para tomar algunas notas sobre lo que ustedes quieren llevarse y aplicar en su propio trabajo, tan pronto como mañana o la próxima semana. Y después escucharemos a 1 o 2 personas compartir y cerraremos la sesión.
Conforme vamos cerrando, hagamos públicos nuestros compromisos los unos con los otros. Podemos escuchar a 2 personas, lo que se llevan 2 personas como compromiso para aplicar en su trabajo tan pronto como la semana próxima. Quizás alguien de quien no hayamos escuchado todavía. Gracias. Bueno, buenos días. Good morning. Yo creo que esta información que nos están dando me resulta muy a propósito y muy a tiempo. Estamos arrancando el ciclo escolar, estamos concretando la ruta de mejora y a nivel zona, decía el compañero que estábamos revisando el diagnóstico de Planea, los resultados por escuelas. Mi tarea como supervisora pues es concretar a nivel zona los resultados de ese diagnóstico de Planea, en español y en matemáticas como complemento para el diagnóstico de zona. También lo que tenemos de manera particular como rezago educativo a nivel zona escolar, actualizarlo, esa es mi tarea. Y la otra, una forma de trabajo que estamos implementando, y ahí tendría que concretar con datos los niveles de conceptualización de escritura para los primeros grados. Bueno, muchas gracias, son aportaciones interesantes y me llegan justo a tiempo. Gracias. No, tiene que ser perdón, tiene que ser para que se escuche el video. Gracias. Bien, pues haciendo un comparativo acerca del ejemplo que usted nos puso de las escuelas en Estados Unidos, efectivamente nosotros aquí en México llevamos ese seguimiento por parte de la supervisión y de las autoridades educativas, en el sentido de que tenemos que tomar en cuenta los datos que nos arrojan los distintos programas. Por decir un ejemplo, yo tengo 6 años en mi zona escolar y he visto un avance muy significativo en las escuelas, sobre todo cuando yo llegué tenía la escuela urbana de 12 grupos enfocada sobre los resultados que había en ese entonces de enlace, focalizada, perdone la palabra. Entonces la escuela ha tenido un avance significativo precisamente porque tomamos los antecedentes que tenemos. Vamos, ahora sí que apoyando las necesidades que tiene la escuela. No tenía ni intendente con 12 grupos, les ayudamos a que se promoviera el intendente, se mejoraron los resultados educativos, hemos tenido un seguimiento continuo con ellos y efectivamente lo que usted dice de los datos sí es muy importante, pero sobre todo el seguimiento que se dé. Si tenemos los datos y llevamos un seguimiento, tenemos que ir logrando mejoras, y la escuela yo he visto que en estos 6 años ha mejorado muchísimo. Entonces sí es importante que nos llevemos nosotros la consigna de no nada más tomar los datos, sino hacer un seguimiento precisamente de las escuelas focalizadas,
que son, de alguna manera tenemos que tomar un antecedente de aquellas escuelas que están un poco mal, pues para sacarlas, y las que ya van mejor, pues irlas superando todavía más. Entonces sí es muy importante el dato que nos da, pero sobre todo yo considero el seguimiento que esos datos se les dé y utilizar pues todos los datos que nos arrojen los programas que estamos implementando, y más ahorita que vamos empezando el ciclo escolar. Ok, muchas gracias, y con eso cerramos. Muchas gracias por sus compromisos y por su participación esta mañana. Vamos a cerrar esta sesión y vamos a tomar un pequeño descanso de 3 minutos para estirarnos, y empezaremos la próxima sesión donde construiremos nuestras habilidades para analizar y hablarles a los profesores sobre los datos. Gracias.